40. Vamos a leer la palabra del Señor. Su palabra dice esto: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y el eunuco no le vio más, sí. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu evangelio, Señor, es el centro de nuestra salvación. Así que te pedimos en esta noche que nos humilles para salvación, nos humilles para santificación. Te lo pedimos, por favor, en los méritos de Cristo. Amén. Puede tomar asiento. Estábamos anteriormente, el hermano que predicó anteriormente, estábamos viendo que nuestro hermano Felipe se encuentra en medio de una campaña evangelística. Una campaña evangelística muy, muy exitosa en Samaria. Él había predicado el evangelio a muchas personas y dice la palabra de Dios que muchas personas se convirtieron, creyeron en el Señor y se bautizaron. Después de esto, como lo podemos ver en nuestro pasaje, Dios le da una orden a Felipe y le dice que se dirija hacia un determinado lugar. Era una ruta que conectaba la ciudad de Jerusalén con otra ciudad que se llamaba Gaza. ¿Por qué lo mandó a ese lugar a Felipe? Bueno, porque Dios tenía planificado que en esa ruta Felipe se encontrara con un funcionario del gobierno de un reino que se llamaba Etiopía. ¿Para qué se iba a encontrar con él? Bueno, para que Felipe le predicara el evangelio. Ese era el propósito que Dios tenía. Algunos comentaristas piensan que en este encuentro entre Felipe y el etíope se está cumpliendo o se está poniendo en marcha esa parte de la profecía que Jesús había anunciado en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿La recuerdan? El evangelio iba a ser predicado primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y en ese tiempo se creía que la parte más lejana de la tierra era la zona de África,
donde se encuentra ubicada la nación de Etiopía. Se cree, ¿no?, que este etíope llevó el evangelio a esa región y ahí se comenzaron a formar las primeras iglesias. Así que muchos piensan que aquí se está cumpliendo esa parte de la profecía. Como sea el caso, el punto es que nosotros, de esta charla que va a tener Felipe con el etíope, que nos cuenta Lucas, vamos a poder sacar algunas conclusiones respecto del evangelio, respecto de la salvación. Es decir, vamos a ver cómo una persona que está alejada de Dios, que es enemiga de Dios, pasa a ser acercada a Dios y ser reconciliada con Él. O sea, en esto consiste la salvación, ¿verdad? Que una persona que es enemiga de Dios se reconcilie con Él. Así que el etíope pasa, como traté de enumerar, por tres pasos o 3 etapas. O sea, es como que estos 3 pasos todos tenemos que dar para poder alcanzar salvación. Los 3 pasos que vamos a encontrar acá, o los 3 requisitos, son: número 1, tomar contacto con el mensaje del Evangelio. Segundo paso, entender el mensaje del Evangelio. Y por último, el tercer paso es creer el mensaje del Evangelio. Son estos 3 pasos los que dio el etíope y los que cualquier persona tiene que dar para poder reconciliarse con Dios. Así que vamos a examinar este pasaje a la luz de estos 3 pasos. Vamos entonces al primer paso. Como dijimos, el primer paso es tomar contacto con el mensaje del Evangelio. Y lo vemos en el versículo 28, esto dice el texto, dice que el etíope volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este es el primer paso. Podríamos decir que el primer paso es tomar contacto con la fuente correcta, ¿sí? Tomar contacto con la fuente donde se encuentra el mensaje de salvación. Esta es la única fuente, la palabra de Dios, donde podemos encontrar el Evangelio, y justamente es lo que el etíope está leyendo, ¿sí? En ese tiempo no teníamos el libro tal como lo tenemos ahora, habían rollos, y dice que él está leyendo el rollo del profeta Isaías. O sea, él está tomando contacto con la fuente correcta, con la fuente verdadera, donde está el mensaje que puede salvarlo. Decimos que esta es la fuente verdadera, la fuente correcta, porque solo la palabra de Dios nos va a decir a nosotros una verdad que nadie te va a contar. Una verdad que es la siguiente, que nosotros tenemos un problema que es fundamental, un problema fundamental que tenemos que resolver urgentemente. Solo la Biblia va a decirte esto. Ahora, usted podría pensar, bueno, yo no necesito la Biblia para saber que hay problemas, o sea, yo tengo problemas en mi vida, puedo tener problemas familiares, puedo tener problemas económicos, puedo tener problemas laborales, ¿sí? Ahora bien, cada uno de estos problemas que claramente me angustian y que me generan dolor, sus consecuencias me generan dolor, me van a generar dolor durante un determinado tiempo, o sea, durante el tiempo que yo viva, básicamente, ¿sí? O sea, yo voy a sufrir estos problemas por un tiempo, voy a sentir dolor, por supuesto, por estas cuestiones, pero cuando mi vida se apague, no voy a sentir más las consecuencias de este problema. Pero las Escrituras nos dicen a nosotros que hay un problema cuyo sufrimiento lo vamos a padecer, o no va a terminar con la muerte, sino que va a empezar con la muerte. Las consecuencias de ese problema las vamos a sufrir eternamente. Esa verdad, ese problema solamente nos lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál es este problema? Bueno, el problema es que, como dijimos al principio, somos por naturaleza enemigos de Dios. Y por consecuencia de nuestro pecado seremos castigados eternamente.
quedaría para nosotros juzgar cuál es el problema más grave. ¿Un problema que dura un tiempo o un problema que dura toda la eternidad, cuyas consecuencias son eternas? Bueno, la palabra del Dios nos dice entonces que este es nuestro problema fundamental. Así nosotros conocemos cuál es nuestro problema fundamental. Y este es el primer paso el primer paso que nos muestra su evangelio. Vamos entonces al segundo paso. Primer paso, tomar contacto con la fuente correcta. Segundo paso es entender el mensaje del evangelio. Y lo vemos en el versículo 30 y 31. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y vemos aquí que el segundo paso es sumamente importante, porque de nada nos sirve a nosotros tomar contacto con la fuente verdadera si yo no soy capaz o no puedo entender el camino de salvación. Pensé un ejemplo, no sé si está muy bueno, pero pensé que es lo mismo que tener comida enlatada y no tener un abrelatas, o sea, no tener un instrumento que te permite abrirlo. O sea, tendrías la comida a disposición, pero no podrías beneficiarte o aprovechar sus beneficios. Y algo similar sucede cuando tomamos contacto con la fuente verdadera, pero no podemos entender el mensaje. Y esto es muy común que suceda. Al menos en mi experiencia personal, no sé si alguien se siente identificado con esto, al igual que el etíope que iba a Jerusalén a adorar, o sea, él iba al templo a adorar, tenía la fuente correcta en sus manos. Algunos comentaristas dicen que el etíope es probable que hayan dos opciones: que él sea un judío que estaba viviendo en Etiopía, ¿sí? Y entonces por eso venía al templo a adorar. Y otra opción es que sea una persona que no era judía y se convirtió al judaísmo y entonces empezó a profesar la religión judía. Como sea, cualquiera de esas dos opciones. El punto es que esta seguramente no era la primera vez que él iba a adorar al templo. O sea, él no estaba en Jerusalén haciendo turismo, ¿sí? Era una persona que probablemente había visitado el templo y donde él creía que estaba adorando a Dios. Y seguramente tampoco era la primera vez que él estaba en contacto con la palabra de Dios. Y digo que me siento identificado con esto porque por muchos años algunos de nosotros visitamos un edificio que decíamos que era la iglesia y teníamos la Biblia mucho tiempo y no sabíamos que teníamos un problema con Dios. No sabíamos que éramos enemigos de Dios, no entendíamos el camino de salvación. Estábamos yendo al edificio, teníamos la fuente y sin embargo estábamos descendiendo camino al infierno, a la condenación. Aunque parecía que estábamos bien delante de Dios. No es entonces fundamental, se vuelve crucial entonces poder comprender el mensaje de salvación, comprender el evangelio. Así que debemos aprovechar el lugar donde estamos en una iglesia donde todos los domingos tomamos un tiempo para explicar el evangelio. Todos los domingos se explica en esta iglesia el evangelio de manera tal que es algo que nosotros, si no entendimos todavía el camino de salvación, tenemos que aprovechar. Tenemos que consultar a otras personas. Si no entendimos el camino de salvación, pregunta a un hermano que ya haya transitado ese camino para que te lo explique. Esto fue lo que hizo el etíope. Vemos, por ejemplo, que en el versículo 31, él le pregunta a Felipe: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Nos dice Lucas también que el etíope le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro para que le explique el pasaje. Insistentemente él le preguntó: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, había un deseo, había una insistencia por parte de él para poder entender la palabra de Dios, entender el camino de salvación.
Así que es nuestra responsabilidad poder entender su mensaje. Y para los que decimos somos cristianos, debemos aprender también del ejemplo de Felipe, que él se preocupó por el estado eterno de esta persona. Él se acercó a él, le preguntó si comprendía lo que leía, se tomó un tiempo de su vida para acercarse a él y predicarle el Evangelio. Debemos entender nosotros que predicar el Evangelio es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de la iglesia. O sea, Dios determinó que el mensaje del Evangelio se iba a expandir a través de cada uno de sus hijos. Así que nos resta hacernos una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Y es, ¿cuándo fue la última vez que intentaste predicarle el Evangelio a un perdido? ¿Cuándo fue la última vez? O sea, si ya ni siquiera te acordás la última vez que le predicaste el Evangelio a alguien, esto debe ser una señal de alerta para nosotros. Porque no es opcional la predicación del Evangelio, es un mandamiento de Jesús. Él dijo, id y predicad el Evangelio. Es un mandamiento. Y si no estamos obedeciendo tal mandamiento, entonces estamos pecando contra Dios. No estamos obedeciéndole. Y llegamos ahora al tercer punto. El tercer punto es creer el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Es el último requisito. Dijimos recién, puedo tener la fuente correcta. Me pueden explicar el Evangelio, puedo entenderlo, pero si no lo creo, los dos pasos anteriores no me sirven de absolutamente nada, no aprovechan nada, no cambian nada mi situación. Este suceso de que a algunas personas se les explica el Evangelio, lo entienden y no lo creen, ha ocurrido muchas veces. Después lo vamos a ver más adelante, cuando el apóstol Pablo le explica el Evangelio a un rey que se llamaba Agripa, le explica en detalle cuál era el camino de salvación y el rey le dice, por poco me persuades de ser cristiano, por poco me convences. O sea, el rey tomó contacto con el Evangelio, se lo explicaron, pero no lo creyó. Se quedó a la puerta de la salvación. Es entonces fundamental creer el Evangelio, porque la palabra de Dios lo dice en el versículo 37, en los labios de Felipe, cuando el etíope le pregunta, usted puede verlo ahí en el versículo 37, al final, cuando el etíope le pregunta, quiero ser bautizado, ¿sí? y él le responde, si crees de todo corazón. El mensaje del Evangelio tiene que ser creído con una convicción plena. Debemos confiar en el mensaje que el Señor nos da. Ahora llegamos a este punto y nos preguntamos, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Qué es lo que tenemos que creer? El versículo 37 al final lo dice, que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, lo que te reconcilia con Dios es que vos creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo resuelve mi problema con Dios que Jesucristo sea el Hijo de Dios? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, dijimos, ¿no? Mi problema fundamental es que soy enemigo de Dios, que la ira de Dios está sobre mí. Y lo único que puede hacer que yo pueda reconciliarme con Dios es creer en este dato, esta información, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo eso resuelve mi problema? El versículo 32 nos desarrolla este tema, nos explica. Dice el versículo 32, es lo que el etíope está leyendo. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilan, así no abrió su boca. El pasaje que está leyendo el etíope, cuya explicación lo salvó, lo reconcilió con Dios, ese pasaje está hablando de Jesús.
y está comparando a Jesús, usted lo ve con ciertos animales que tienen una característica, que cuando son llevados a muerte, cuando son sacrificados, no ofrecen ningún tipo de resistencia. Hay animales que cuando los van a sacrificar se resisten y pelean, pero el cordero, una oveja, tienen esta particularidad, que no ofrecen resistencia, que no se defienden. Y en este punto Jesús se parece a ellos, porque Jesús, cuando fue condenado, antes pasó por un juicio donde llovieron acusaciones injustas, falsas, porque él era sin pecado. Entonces necesariamente las acusaciones tenían que ser injustas. Así lo dice el verso 33, dice: en su humillación no se le hizo justicia. Llovieron esas acusaciones falsas, de las cuales él, siendo inocente, se podía haber defendido perfectamente. Si alguno de nosotros fuera acusado y la condena fuera a muerte y vos sos inocente, vos gritarías tu inocencia a los cuatro vientos. Vos llamarías testigos, solicitarías pruebas, porque quisieras demostrar tu inocencia. Él, siendo inocente, sin pecado, dice la Escritura, no abrió su boca, no se defendió, sino que fue llevado a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué él no se defendió? ¿Por qué Cristo no se defendió? ¿Por qué se dejó matar? Bueno, la razón es la siguiente. La razón es que si Jesús no se dejaba matar colgado en una cruz, si no dejaba que la ira de Dios cayera sobre él, entonces esa ira, por causa de los pecados, tenía que caer sobre nosotros, que hemos pecado contra Dios. Dicho de otra forma, Jesús, al morir en la cruz, está recibiendo el castigo que vos y que yo merecíamos por causa de nuestros pecados. Esa es la razón por la cual él no se tenía que defender y no se defendió. En el juicio su objetivo era ir a la cruz. Hasta podríamos decir que Cristo, agonizando en la cruz, estaba pensando en pecadores. Estaba pensando en gente como nosotros. Y pensando y teniendo ese objetivo de salvar al pecador, se entregó y se dejó morir y absorber la ira de Dios. Este es el mensaje que debemos entender y creer, que fue el mensaje que entendió y que creyó el etíope. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Ese es el mensaje que hay que creer. Tomar contacto con ese mensaje, entenderlo y creerlo. Ahora bien, si nosotros decimos que la ira de Dios, que la furia de Dios por nuestros pecados cayó sobre Cristo, eso significa entonces que la furia de Dios tenía que caer sobre mí. O sea, que Dios estaba furioso conmigo, con nosotros. Dios estaba furioso con nosotros por causa de nuestros pecados. Esto lo estamos escuchando, ¿sí? Lo escuchamos recién en el inicio, y nos cuesta entender, nos cuesta creer esto. ¿Sí? Podemos decir, sí, es verdad, nosotros merecíamos la ira de Dios, pero de ahí a realmente creerlo, es algo que no nos termina de cerrar. Sinceramente, es algo que mientras preparaba este mensaje yo decía, pero a mí me cuesta realmente aceptar y decir, sí, Dios estaba furioso conmigo. ¿Por qué nos cuesta creer esto? O sea, uno podría pensar, pero ¿es tan grave lo que hice como para que yo tenga que ser condenado por causa de mi pecado? ¿Tan mal, tan grave fue lo que hice? Y el problema que tenemos es que nosotros pensamos, cuando pensamos en cosas graves, en cosas pecaminosas,
generalmente pensamos en esas acciones malas que son escandalosas, que salen en los títulos de los diarios, en los noticieros, ¿no? Escuchamos por ahí que mataron a alguien, a una criatura, y decimos, esa persona merece lo peor, esa persona merece el infierno. Cuando escuchamos esos casos, eso es lo que nos sucede. Los casos escandalosos, decimos y nos da furia, nos da ira, nos da indignación, y creemos entonces que si nosotros no cometimos ninguno de esos pecados escandalosos, entonces es difícil entender que Dios esté enojado conmigo. Pero mira lo que la ley de Dios nos mandó. Esto fue lo que la ley de Dios nos mandó a nosotros. Dios nos mandó lo siguiente: amarlo. Esa es la ley fundamental de Dios. Ese es el mandamiento que teníamos que cumplir. Amarlo. ¿Lo amamos a Dios? Y alguno podría pensar, bueno, no es que yo creo que sí, bueno, algo lo amo a Dios, pero el mandamiento es de un amor completo. El mandamiento dice esto en Deuteronomio 6, versículos 5 y 9, que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Es decir, un amor profundo, incondicional, inamovible, con todo lo que somos y a cada instante. ¿Pudimos amar a Dios de esta manera? ¿Pudimos amar a Dios así desde siempre? ¿Nos comprometemos a amar a Dios de esta manera todos los días de nuestra vida, a cada minuto, a cada segundo, hasta que nuestra vida se apague? ¿Te animás a asumir ese compromiso? ¿Amamos a Dios ahora? Porque si no lo amamos, entonces lo odiamos. Y si lo odiamos, estamos en pecado. Nadie pudo amar así a Dios. Y por lo tanto, todos estamos en pecado. Sí, si no cometiste ningún pecado escandaloso, vos y yo estamos también bajo pecado y bajo la condenación y la ira de Dios. Pero ahora que entendimos, que tratamos de entender que todos hemos pecado y ofendido a Dios, miremos el amor de Dios, miremos su paciencia. Tanto tiempo nosotros odiando a Dios, tanto tiempo ofendiéndolo con nuestro pecado, violando su ley. Cuando alguien nos ofende a nosotros reaccionamos de inmediato. Dios podría haber reaccionado también y podría haber apagado nuestra vida y podría habernos condenado y no lo hizo. Mira la paciencia de Dios para con nosotros. Miremos su misericordia. Nosotros odiábamos a Dios y no podíamos dejar de odiarlo. E íbamos como cayendo a un precipicio para impactar contra la ira de Dios. Y Él en su misericordia nos tomó y no dejó que cayéramos. Miremos la forma de su salvación. Él para salvarnos dio a su Hijo. Los que son padres, madres, podrán entender mejor lo que es el amor a un hijo. Él dio a su único y amado Hijo para salvarnos. Mira la forma en que Dios eligió para salvarnos. Miremos lo que Cristo hizo. Nosotros como pecadores estábamos ante la justicia de Dios, declarados culpables. Una persona en el pasado, cuando tenía que ser condenada, a veces, se recurría al fusilamiento. Esposado, se lo llevaba a un poste y un pelotón, un grupo de soldados con fusiles apuntaban contra él y a la orden de fuego disparaban y el condenado era asesinado. Así estábamos nosotros, frente a la ira de Dios. La ira de Dios cargándose para ser disparada contra nosotros. Y el Hijo vino, nos corrió
tomó nuestro lugar, se puso las esposas, se ató al poste y el Padre dijo fuego. Y toda la ira de Dios se descargó sobre su Hijo. Este es el mensaje que tenemos que creer. Esto es asombroso. Cristo al tercer día resucitó de los muertos y ahora esas armas que apuntaban contra nosotros están vacías. Están vacías. Y ahora podemos pararnos frente a la justicia de Dios con una sonrisa. Podemos pararnos frente a la justicia de Dios con una sonrisa de felicidad, de gozo, el gozo que sintió el etíope cuando entendió esta verdad. Podemos pararnos ante la justicia de Dios con una sonrisa, sabiendo que ya no hay condenación. Está vacío. Los cargadores de la ira se vaciaron en su Hijo. Ya no hay condenación. Una sonrisa de tranquilidad. ¿Viste cuando vos decís, oh, pasó el peligro, ya no hay condenación? Podemos pararnos frente a la justicia de Dios con una sonrisa y este es el mensaje que debemos entender. El etíope creyó esto. Antes de sumergirse a las aguas del bautismo, se sumergió en esta verdad. Puedo pararme frente a la justicia de Dios con tranquilidad y con una sonrisa, sabiendo que Cristo pagó por mí. En esta verdad debemos meditar estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos. Es más, deberíamos decir esto, y le pido al Espíritu Santo que nos ayude. Puedo morirme esta misma noche porque puedo pararme frente a la justicia de Dios con una sonrisa. Este es el mensaje que debemos creer. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Perdóname, Señor, si no fui capaz de expresarla adecuadamente.